Bien, pues creo que ya estamos listos de todo a todo. Agradecemos a Dios por su compañía y la oportunidad que nos da el Señor de poder compartir un día más su preciosa palabra y esta hermosa oportunidad que nos da de poder hablar ahora del Salmo 26. Este es un salmo que en muchas ocasiones se ha interpretado de manera inadecuada, pero que vemos que ha sido un salmo también de gran ayuda y gran bendición para todos los creyentes durante toda la historia. Pero antes de comenzar, ahora vamos a pedirle a Dios a través de una oración que nos guíe en lo que vamos a platicar. Acompáñenme a orar. Padre amado, agradecemos esta oportunidad que nos das de estudiar este hermoso salmo y queremos pedirte que a través de tu Santo Espíritu tú puedas iluminarnos para comprender cada uno de estos puntos que vamos a platicar en esta mañana, cada uno de estos versículos, y reconocer que toda la Biblia es tu palabra inspirada, y que a través de ella tú hablas a nuestros corazones para seguir obrando tu obra, llevando a cabo tu obra maravillosa de transformarnos y haciéndonos cada vez más semejantes a tu amado Hijo. Pedimos tu bendición y tu guía a través de Cristo Jesús. Amén. Perdón que ahora esto se está poniendo un poco rebelde, pero creo que ahí estamos ya mejor. Bien, pues como les decía, en este salmo tenemos todas estas bendiciones en donde Dios quiere mostrar en nuestros corazones esta gran bendición que podemos tener como hijos suyos, así como lo tuvo David en sus días, el poder decir estas palabras que glorifican realmente a Dios. Nosotros podemos entenderlo a la luz de lo que era David en aquella época, todo lo que él enfrentaba, las veces en que él se presentaba ante el Señor, y posteriormente esta era una costumbre que usaban los judíos cada vez que se acercaban al templo. Ellos llegaban ante el sacerdote y presentaban una serie de atributos que debería tener todo aquel que se acercara a Dios, a su santo templo. Vamos a darle lectura a este salmo. Vamos a ver el salmo. Dice lo siguiente: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Bien, pues vemos en este salmo este aspecto que menciona algún tipo de justificación de su vida o de reclamos de cómo él se ha comportado.
podríamos pensar que este salmo fue escrito en respuesta a algunas acusaciones falsas que se hacían del salmista. Y pues dentro de esas acusaciones estaban las de que era un hombre sanguinario, que era un hombre que vivía en pecado. Vemos que Simei fue lo que le achacó al rey David cuando él estaba huyendo de delante de Absalón, su hijo, y este hombre, dentro de las acusaciones que le daba a David, eran precisamente que era un hombre sanguinario. Él presenta estos versículos como una respuesta a esas falsas acusaciones que hacían de él, pero también es un estudio interesante de cómo nosotros podemos mantener nuestras vidas en seguridad con Dios. Tener una vida de seguridad es algo que no tiene precio, que solamente alguien que vive en comunión con Dios puede experimentar. Hay tantas cosas que encontramos en la vida que traen esa incertidumbre. Vivimos en un tiempo de pandemia donde no sabemos en qué momento nos podamos contagiar, y todo esto produce inseguridad e incertidumbre en la vida de las personas. Pero cuando el creyente aprende acerca de Dios y conoce quién es Él, empieza a crecer en esa comunión y desarrollar esa seguridad. Vamos a ver algunas cosas en este salmo, que algunos detalles se mencionan de varios versículos, por lo que no puedo separar cada porción por la cantidad de versículos, salvo en 2 puntos que vamos a estar estudiando. Pero vemos en estos versículos una declaración de esa seguridad. Se mencionan algunos puntos importantes. Dice que Él ha llevado una vida intachable en los versículos 1 y 11. Vamos a volverlos a leer. El 11 dice: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. En el 1 dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Bueno, vemos cómo repite prácticamente con las mismas palabras la acción de las palabras que describen su integridad. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Mas yo andaré en mi integridad. Él no era algo de lo cual se jactaba como una persona orgullosa, de ser una persona que no tenía ningún pecado, porque nosotros vemos, por lo que dice la Escritura, que en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ese no existe. David era consciente de esto, pero él tenía tal confianza en Dios que sabía que él había actuado conforme a los principios de su palabra. Claro, él era consciente de su pecado, pero también era consciente de la misericordia de Dios y era consciente del perdón de Dios. Nosotros como creyentes podemos vivir una vida íntegra, que cada vez que Dios nos manifiesta algún pecado, podamos ir con toda honestidad, con sinceridad ante Dios, que eso es lo que Él espera de cada hijo suyo, para pedirle perdón por eso mal que hicimos. Si nosotros dañamos con nuestro pecado a otras personas, Él espera, de parte de la vida del creyente, que Él tome la iniciativa para pedir perdón. Si ha habido alguna diferencia entre hermanos en Cristo, Él también espera que sea el creyente espiritual quien tome la iniciativa para restaurar las relaciones. Algo que distingue una familia en Cristo, algo que distingue a una iglesia verdadera, es que, como dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y nosotros manifestamos este amor precisamente cuando tomamos esa iniciativa, en los momentos en que nosotros hemos faltado, cuando nosotros hemos ofendido a otras personas. El recurso es pedir perdón. En ocasiones, el mismo creyente espiritual busca a la persona con la cual ha tenido diferencia, aunque él no haya sido el originador de esa diferencia, previa oración, para pedir a Dios
la restauración de esa relación, de esa amistad. Yo recuerdo lo que ocurrió en una ocasión en una iglesia donde el pastor fue a visitar a una señora que tenía enemistad y que ambas iban a la iglesia con su vecina. Resulta que al llegar a su casa encuentra la casa ordenada, limpia, las ventanas que daban a la casa de su vecina limpias y todo estaba en orden. Entonces esta creyente comenzó a decirle: ay, pastor, no sabe usted cuánto agradezco que haya venido aquí. No sabe cuánto me duele el haberme separado de nuestra relación que teníamos tan hermosa con mi vecina. Pero yo le ruego que me apoye en oración. Yo haré todo lo posible por restaurar esta relación y estoy orando para que Dios me dé gracia, para que ella también acepte mis disculpas y podamos restaurar nuestra relación como hermanas en Cristo. Entonces él se dirigió a la casa de la otra vecina. Al llegar encontró mucho desorden, encontró polvo en los muebles, mal barrida la casa, y por cierto, cuando se sentó, encontró que la ropa se veía sucia. Cuando estaba del lado de la otra vecina, encontró que la ropa que se veía tras la ventana estaba limpia. Y cuando llega con la otra vecina, encontró que esa misma ropa estaba sucia. Y era precisamente porque la ventana también estaba sucia. Entonces esta vecina empezó a reclamarle y a decirle que debería decirle algo a la otra chica, que porque tendría que ponerle en su lugar, que no es una buena creyente, etcétera, etcétera. Entonces él se dio cuenta en dónde estaba el problema. Finalmente él pudo ayudar, pero lo importante es que nosotros tomemos esa iniciativa. ¿De quién espera Dios la iniciativa? ¿De aquel que tiene y ve sobre una ventana sucia las cosas? ¿O de aquel que ha sido limpiado su corazón y ve las cosas correctamente en cuanto a su relación con Dios? Él espera que la iniciativa parta del creyente espiritual y que de esta manera podamos nosotros entonces seguir sumando a la obra de Dios, no restando. Lo que vemos que resta es precisamente las divisiones. Y las divisiones surgen precisamente por problemas de pecado. En la vida de los creyentes hemos aprendido a perdonar los pecados, como Dios nos perdona también a nosotros. Esto es elemental y es hermoso en una vida del matrimonio, en una vida con la familia. Y Dios prospera y bendice cada iglesia que vive con una vida espiritualmente correcta. Entonces vemos que aquí él menciona que había confiado en Dios sin titubear. Es decir, cuando él tenía algún problema en su vida, en ningún momento dudaba de Dios y en ningún momento dudaba de acudir a la palabra de Dios en busca de respuestas. He confiado plenamente en Dios. He confiado sin vacilar, sin titubear en Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él. No saben cuánto ha sido atacada últimamente la palabra del Señor. Y precisamente porque el diablo sabe el efecto que trae en la vida de una persona que confía plenamente en su palabra, que confía en Dios en estos términos, sin titubear. ¿Hay algo que a ti te ha llevado a titubear? Quizá algunas ideas en el mundo, en la ciencia secular, que hablan en contra de Dios, ¿te ha llevado a desarrollar dudas en cuanto a la palabra de Dios? Yo te aconsejo que acudas con diligencia a investigar esos puntos que están produciendo ese tipo de dudas. Que consultes con tu pastor o con la persona que te instruye en la palabra y le preguntes acerca de esos temas, pero que sea sin lugar a dudas, sin titubear. Aunque es muy cierto que también puede ser por el pecado que el creyente puede estar permitiendo o que hay en la vida de una persona. Hay algo que no quieres abandonar, quizá el alcohol, quizá el cigarro, quizá la pornografía o algún otro mal de estos que tanto dañan a la humanidad, y tratas de encontrar algún pretexto para seguir viviendo en tu actitud
equivocada. Bueno, ahí es imposible que puedas confiar en Jehová sin titubear. Recuerdo de una persona que reclamaba a la persona que le había hablado de Cristo que por qué él no tenía paz en su corazón. ¿Y cómo podía tener paz si era una persona que robaba a la empresa donde trabajaba? No había dejado ese mal hábito, ese pecado, esa mala costumbre. ¿Y cómo puede una persona tener confianza? ¿Cómo puede una persona así acercarse a Dios? Por eso cuando estas personas iban hacia el templo en los días en que tenían que hacer sus celebraciones en este lugar, era parte de la liturgia de la llegada al templo que el sacerdote les preguntaba: ¿quién puede entrar a la casa de Dios? ¿Quién puede estar en este lugar santo? La persona que anda en integridad era la que podía entrar al lugar santo con toda confianza. Y esto vemos que se repite aquí. Pero cuando leemos algunos de estos puntos, cuando vemos que dice: júzgame porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad, etcétera, etcétera. Todo lo que continúa diciendo este salmo, pareciera que estamos ante la presencia de un hombre hipócrita como el fariseo que se nos menciona en el capítulo 18. Tal vez este mismo salmo él quería o estaba elevando al Señor y diciendo: yo no soy como este publicano. Yo te doy gracias, Señor, porque no soy como él. Soy una persona que da los diezmos de todo lo que tengo. Soy una persona que ora constantemente, que ayuna, etcétera, etcétera. Pareciera que estuviéramos en esos mismos términos que al finalizar su oración y luego la del publicano que no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos al cielo y oraba a Dios diciéndole: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y Jesús dijo que éste descendió justificado antes que el otro. Vemos que hay una gran diferencia entre el fariseo y lo que se nos describe en este salmo. Tal diferencia como la que se encuentra en el trigo y la cizaña, otra parábola que también nos ha dejado el Señor en su palabra. Y resulta que el trigo y la cizaña es un trigo que ha sido parasitado por un parásito, válgame la redundancia, que produce una toxina que destruye el grano. Cuando ambos crecen hasta el final ya de la cosecha, se ve la diferencia en que la cizaña permanece erguida y el trigo permanece un poco inclinado por el peso de la semilla. Se parecen mucho. Externamente son muy parecidos. Cualquiera podría decir que son iguales. Pero ya al final, antes de la cosecha, se ve esta diferencia. Y ahí se detecta quién es trigo y quién es cizaña. Esto es lo que Jesús usa como una ilustración también para mostrarnos a que hay personas, e incluso uno puede caer también en ese peligro, de tratar de aparentar una relación con Dios a través de cosas externas que pueden ser vistas por las demás personas, pero no hay una realidad interna. El corazón no ha sido transformado. Y eso es lo que Dios quiere arreglar. Vemos que la cizaña ya está parasitada por un hongo que produce estas toxinas y que la está destruyendo por dentro. Aparentemente se ve sana como el trigo. Hasta el final es que se distingue uno de otro. Pero así también podremos encontrar personas que aparentan una vida espiritual. ¿Cómo poder entender si esa persona ya fue transformada en el corazón o no? ¿Cómo poder entender que yo mismo ya fui transformado dentro de mi corazón o no? ¿Cómo saber que lo que en mí hay no son simples apariencias para quedar bien con los demás? Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. El fruto de tu vida arroja de manera natural
lo que complace la voluntad de Dios. Leemos, por ejemplo, en Efesios 5:9, que dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Vemos algunos atributos del carácter cristiano que son fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. Todo esto es lo que Dios produce de manera natural en alguien que le ha rendido su voluntad a Dios, que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, que ha aceptado ese sacrificio como propiciación por sus pecados para ser aceptable ante Dios, que ha recurrido a Dios apropiando ese sacrificio y ha agradecido a Dios por su perdón, y ahora quiere vivir una vida en servicio a Él. De hecho, esa clase de amor que hemos comentado, que es el amor ágape, es producto del Espíritu. En Romanos 5:5 leemos, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, el amor ágape, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Un Espíritu que nos fue dado en el momento en que nos convertimos a Dios. Y Él es quien produce ese amor que se da en sacrificio y en servicio. Esto no puede entrar en el corazón de una persona que vive en su egoísmo, que vive en su pecado. No lo puede concebir. Y por eso es que busca lo que traigan beneficios nada más a mi vida, pero que no implique una rendición de mi voluntad a Dios. Yo quiero seguir teniendo el control de mi vida y mis acciones. Y en ese orgullo no podemos tener relación con Dios. Y por eso se ve una gran diferencia en un hombre como el que se describe en este salmo. Alguien que ha visto la situación en la que él estaba y de la cual fue redimido. Alguien que ve en la grandeza de Dios lo terrible de su pecado. Porque mientras más profundizamos en ver quién es Dios, más grande vemos nuestro pecado y más apreciamos la inmensa misericordia que ha tenido por nosotros. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Mi vida se conduce en tu verdad. Al contemplar esa gran misericordia, uno valora a ese Dios y agradece infinitamente el sacrificio de Jesucristo. Agradece que ese Dios todopoderoso, creador de cielos y tierra, se haya hecho hombre para pagar por mis pecados y darme salvación y transformar mi vida miserable de pecado. Entonces, en esa actitud y en ese agradecimiento, uno empieza a vivir una vida que agrada a Dios, que se manifiesta en integridad, que lejos de buscar sacar provecho de los demás, busco servir a los demás. Pero es un fruto que se manifiesta de manera natural en la vida de un hijo suyo. Por eso encontramos esta declaración. Tú te pones a ver la grandeza de Dios. Tú te pones a contemplar lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Tú te pones a contemplar el alcance de su presencia que lo llena todo. Te conmueve grandemente. Y lo que menos quieres es hacer algo que ofenda a su persona. Por eso Él le decía, Señor, júzgame. Júzgame, oh Jehová. Porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. He tomado tu misericordia, he apropiado tu perdón y quiero seguir creciendo en tu comunión. Aquí es donde vemos esta declaración de integridad. Y también le dice, mis pies están en un terreno firme porque cuento con tu presencia. Dice el versículo 12, mi pie ha estado en rectitud. Y significa esto, están en tierra firme, piso tierra firme, no hay escollos, no hay hoyos, no hay espacios que me puedan tropezar, rocas, en tierra firme, en terreno llano, porque esto es lo que encontramos en el Señor y en su palabra, un andar seguro. Y Él declara
esta seguridad que puede tener en el Señor. Pero también nos muestra las pruebas de esa seguridad. ¿Y cuáles son las pruebas de esa seguridad? Bueno, podríamos pensar que esta es una exageración, pero no es tal cosa. Él está probando por las palabras que ha dicho que tiene seguridad en el Señor. Invita a Dios a que lo examine. Nosotros hemos visto, por lo que hemos vivido en nuestros tiempos de escuela o de universidad, cómo eran necesarias esas pruebas para que los maestros pudieran darse cuenta qué tanto nosotros habíamos aprendido de la lección que ellos pretenden darnos, de las enseñanzas que querían que quedaran en nuestros corazones según la carrera que nosotros estudiamos. Pero decirle a Dios, escudriñame, ¿sabes qué significa? Cuando Dios dice que nosotros nos examinemos, es porque Él sí sabe lo que hay en nosotros, pero nosotros no. En los exámenes, en nuestros estudios en la universidad, ni tú ni el maestro saben cuánto saben. Pero en este caso, Dios sí sabe. Cuando David le dice a su hijo Salomón, pero tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dice en 1 Crónicas 29:10. No podemos nosotros, es el 28, perdón. No podemos nosotros burlarnos de Dios absolutamente en ningún detalle. Él sabe perfectamente lo que hay en nosotros y entiende todos nuestros intentos del pensamiento. Y a este Dios que todo lo sabe, no podía llegar este fariseo y decirle, examíname, Señor, escudriña mis íntimos pensamientos y mi corazón. Pero alguien auténtico, como lo era David, le dice a Dios, lo invita a que lo examine, lo invita a que lo escudriñe en las declaraciones que Él ha dado de su integridad. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. ¿Sabes qué significa eso? Ponme a prueba porque yo quiero salir aprobado. Y si en la prueba hay algo que se manifiesta, que está mal, poderlo corregir. Porque yo quiero vivir en integridad. Porque te amo, Señor. Porque lo que tú has hecho por mí ha sido grandioso. Y es mi amor a ti el que me lleva a anhelar ser el padre que tú quieres que sea. Ser el hijo que tú quieres que sea, ser la esposa que tú quieres que sea, porque quiero glorificarte con esto. No busco mi propio interés, busco honrarte porque tú mereces toda la honra y toda la gloria, Señor. Así es que examíname, escudriñame, conoce mis pensamientos, pruébame. Examina mis pensamientos y mi corazón, porque quiero hacer tu voluntad. Esa era la integridad de este hombre. Y esa era su prueba, esa era la prueba de su seguridad en el Señor. No era una exageración, era un resultado de una íntima comunión hacia donde Dios nos quiere llevar. Y sabes una cosa, no hay algo más deleitoso en esta vida que vivirla en comunión con Dios. Y si pudiéramos usar una fórmula, podríamos decir, a mayor comunión con Dios, mayor gozo y plenitud. Esa es una relación muy buena que puedes tener presente en tu vida. Y vemos entonces que en vez de tener aquí a un hombre temerario, que enfrenta los peligros sin importar las consecuencias que estos puedan tener, encontramos realmente a un hombre valeroso, a un hombre completamente seguro en Dios. Un hombre que vivía completamente seguro de sí mismo, porque él sabía lo que quería hacer con su vida, una vida que lo glorificara. Sí, tenemos
cosas seculares que hacer, el trabajo, el proveer a la familia, que son responsabilidades que Dios nos ha dado, pero en la confianza en Dios tienen una ruta completamente diferente y un resultado de igual manera diferente. Entonces vemos también la sustancia de esta seguridad. ¿Cuál era la sustancia que él tenía en esa seguridad? Era su confianza en el Señor. Dice el versículo 1: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Y la otra parte dice: he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Su confianza en el Señor era plena, porque él estaba seguro de que si hacía las cosas conforme a lo que Dios decía en su palabra, no había lugar al error, o a la decepción, o a la desilusión. Él sabía que su palabra es verdad. Cualquier cosa que se sale de la verdad es mentira. Hay muchos engaños que el diablo trata de meter en nuestras cabezas. Hay cosas que no son fáciles de concebir. El hecho de que Dios le diga a una mujer que se somete a su marido, cuando voltea y ve a su marido y ve que es un hombre imperfecto, y que Dios le pida que se sujete a él. Cuando Dios le pide a un hombre que dé su vida por su mujer, ¿cuál? La que tienes. ¿A cuál hombre? El que tienes. Entonces sí requiere confianza en Dios. Pero cuando se tiene esa confianza en Dios, entonces ves el resultado. Y hay un gran resultado por hacer la voluntad de Dios. Esta es la sustancia de su seguridad. Hay una confianza en el Señor y en su misericordia. Dice el versículo 3: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¿Sí? Tu misericordia está delante de mis ojos. Es decir, he conocido quién eres, Señor. Que no me tratas conforme a mi miseria y conforme a mi pecado, sino que tienes piedad de mí para perdonarme y seguirme transformando. Me has tenido una paciencia inmensa y sé que la seguirás teniendo en tanto se va perfeccionando la imagen de Cristo en mi vida. Pero esto estoy reconociendo plenamente que es obra tuya, Señor. Y tú que dices que el que comenzó la buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Es Dios quien la comienza, es Dios quien la desarrolla, es Dios quien la termina. Debemos tener esta confianza en Dios y que en su misericordia siempre estará dispuesto a perdonarnos. Otra sustancia es que él ha vivido en obediencia al Señor. Ando en tu verdad. Su vida, su caminar en la vida era andando en verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Su palabra escrita. Cuando leemos en Juan 17:17 que dice el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es porque tiene la misma esencia de Dios. Dios es verdad, Jesucristo es verdad. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y su palabra tiene el carácter divino. Santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Por eso es que podemos tener absoluta confianza en que si conducimos nuestra vida conforme a sus principios, tendremos el mejor resultado que podemos vivir en esta vida. Andaba en obediencia a la palabra de Dios. Tan era así que antes de enfrentar cualquier prueba, cualquier batalla, se acercaba al sacerdote y le decía: consulta a Dios por nosotros. Señor, ¿quieres que vaya? Sí, ve. Perfecto, es tu voluntad. Señor, ¿los entregarás en mi mano? Sí, los entregaré en tu mano. Y él iba.
Señor, ¿vas a entregarlos en mi mano? Sí, pero no los ataques directamente. Hazlo cuando escuches el ruido de unas balsameras. Y así Dios les iba dando la victoria a David y a sus siervos, que dependían del Señor. Podían escuchar su voz y podían escuchar su dirección. Y entonces vivir en obediencia. Pero no hay confianza cuando no se vive en obediencia. Vemos la contraparte en el rey Saúl, que Dios le dijo a través del profeta Samuel que destruyera a Agag, hijos, pequeños, grandes, ancianos, animales, todo. Y cuando llega Samuel y escucha todo ese bramido de animales y de ovejas, le dice: ¿qué es esto? Señor, yo he obedecido a Jehová. ¿Y qué es esto que estoy escuchando de estos animales? ¿Han sido para el sacrificio de Jehová? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Para Dios, la obediencia en cada hijo suyo es esencial. Y alguien que ha valorado lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz, está dispuesto a obedecer. Vemos a un Pablo, Saulo de Tarso, que iba camino a Damasco para hacer presos a varios creyentes con amenazas de muerte, y en el camino se le aparece el Señor. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, limpiando a Israel de esta, entre comillas, plaga de cristianos. Y cuando se le aparece el Señor Jesús en el camino a Damasco, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entendió que perseguir a los cristianos era perseguir al Señor, porque somos el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿qué dice Saulo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Y eso es lo que Él espera oír de nosotros. Ahora quiero vivir una vida en obediencia, caminar en obediencia, y cada día, en cada caso que enfrentemos en la vida, ¿qué quieres que haga, Señor? Porque quiero hacer tu voluntad. Esta es la sustancia de la seguridad. Esa es una sustancia que descansa en la confianza en el Señor, en su misericordia, en una vida en obediencia y en una vida que se dedica a bendecir al Señor. El versículo 12 dice: en las congregaciones bendeciré a Jehová. En cualquier lugar donde me encuentre voy a buscar bendecir al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Con un testimonio correcto. Sí, pero también con nuestras palabras. Sí, también defendiendo la verdad de Dios. Sí, creyéndola tal como está escrita, sin quererle cambiar o adecuar a las situaciones actuales o que más convengan a mis propósitos egoístas. No, la palabra de Dios, Dios nos la dejó para obedecerla, no para cuestionarla o para hacer concesiones con ella. Si dice una cosa claramente, eso es lo que dice, y no tenemos que buscar más. Y por nuestra parte, hay que estar dispuestos a obedecerla. Y entonces veremos la bendición aplicada directamente a nuestra vida. Bendeciré en las congregaciones al Señor. En las reuniones que él tenía, buscaba la oportunidad. Buscaba la oportunidad para hablarle de Cristo a los que no lo habían conocido, o de corregir a aquellos que decían que lo habían conocido, pero cuyos testimonios hablaban todo lo contrario. Y buscaba glorificarlo y bendecirlo y decirles a las personas: sus vidas se las deben a Dios. Él la da o Él la quita, y si nos la dio es porque Él quiere que vivamos una vida que lo glorifique. Hagamos esto para glorificar a Dios. Y buscaba en las congregaciones bendecir a Dios. Y cada vez que le decían: oh Rey, larga vida tenga el Rey, te alabamos por todas las victorias que has tenido. No he sido yo. Hay que bendecir al Señor. Hay que dar la gloria a Él. Él es quien nos ha dado esa bendición.
Él es quien se ha agradado en su pueblo y nos ha dado toda esta tierra que nos había prometido a nuestros padres y ahora podemos disfrutar nosotros gracias a que andamos en su camino. No perdamos el rumbo, no nos desviemos y nuestros hijos heredarán también esta bendición. Lo mismo sucede en nuestras vidas. El mayor anhelo que puede tener un creyente, y ese es mi anhelo también, es que mis hijos conozcan al Señor y lo sirvan. Es que mis nietos conozcan al Señor y lo sirvan, sus cónyuges, y se levante de mi vida una generación que glorifique a Dios y que le sirvan en su reino. No hay mayor propósito en mi vida que ese. Y poder bendecirlo en las congregaciones, alentar a los corazones que me permite tener contacto, a que vengan a los pies de Cristo, a que dediquen sus vidas a su servicio, viviendo en obediencia a su palabra. Esta es la sustancia de esta seguridad que él tenía. Pero también encontramos los elementos de esta seguridad. Anteriormente quise decir la prueba de la seguridad, ahora estamos viendo los elementos de esta seguridad. La prueba de esa seguridad es que parecía algo exagerado, pero no, él había probado con todo lo que él había vivido y por eso había invitado a Dios a que lo examinara y a que escudriñara sus declaraciones, ¿verdad? Por eso es que pudo ser un hombre, lejos de ser temerario, una persona que en realidad vivía seguro de sí mismo. Ahora vamos a ver estos elementos de la seguridad. ¿Cuáles eran? Algo muy importante. Se había separado del mal. Encontramos muchos versículos en el Antiguo Testamento que nos exhorta Dios a hacer eso. Veamos en este versículo, el versículo 4 y 5. Dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Él había tomado esa decisión de dejar el mal. Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, en 2 de Corintios capítulo 6 del 14 en adelante. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O a qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dios dice que no hay algo que compagine entre esto, entre un hombre en Cristo y un hombre que no tiene relación con Dios. Si nosotros tenemos relación con otras personas, no nos dice tampoco que nos aislemos en una vitrina y que no tengamos contacto con el mundo. No. Enfrentamos mucho contacto con el mundo en el trabajo, en el deporte, en algunas actividades, pero no hacemos nuestra amistad íntima con gente del mundo. Tú puedes tener relaciones familiares y es correcto que las tengas, pero en tu corazón siempre están tus familiares que no lo han conocido en tus oraciones. No buscas compartir el mal con ellos, sino como decía en Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. En el capítulo 15, versículo 19. Estoy orando en esa relación cuando estoy con incrédulos, buscando regalarles algún folleto que les hable del Evangelio de Salvación, dándoles un claro testimonio de lo que es la vida en Cristo. Llevé a mis nietos a jugar un rato al parque y estaba una señora con su hija jugando junto con otra hija de otra vecina, que nada más estaba la hija, estaba un jovencito, y en esto llega el esposo de la señora que estaba con su hija y empezamos a jugar un juego quemados. Cuando de repente pues me lanzan la pelota y lanzan la pelota y golpean a uno de mi equipo. Y dice: te golpeé, y dice la persona: no, dice el esposo: no me golpeaste. Y le digo: sí te golpeó. Dice: no hombre, un poco de maldad, no está mal aquí. Y le dice la esposa: no, él no sabe mentir.
Bueno, en todo estamos dando testimonio. ¿Y cuál es el propósito? Atraerlos a Cristo, con un testimonio que habla del Señor. Nos apartamos del mal al no participar en el mal. Si me invitan algunos amigos, vente, vamos a los tragos y vamos con las chicas, ¿qué tengo que hacer yo ahí? No hay lugar para un cristiano en una condición así. Otra cosa muy distinta sería que nos viéramos y tomáramos un café. Tengo la oportunidad de compartirle el Evangelio, pero no hago mi amistad íntima. Durante mucho tiempo estuve yendo a un lugar que hablaban a alcohólicos y drogadictos, que precisamente se cerró cuando empezó lo de la pandemia. Y cuando decidían convertirse a Cristo, yo les decía, una de las cosas más importantes que necesitan es abandonar las amistades que tenían en el alcoholismo. Porque no te van a invitar a dejar de tomar. Al contrario, van a quebrantar tu carácter y te van a invitar a tomar. El Señor dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Por qué es que no lo voy a convertir a sabio si estoy juntándome constantemente con los necios? Es que tu carne está ahí. Y tu carne es la que está mal y es la que está corrompida y es con la que estamos luchando para mantenerla clavada en la cruz. Y el tener una relación con amistades que no son creyentes alimentan a esa carne que quiere volver a pecar. Entonces, si tú quieres tener victoria sobre el alcohol, no te juntes con alcohólicos y busca a las personas que aman al Señor. Esto es lo que Dios nos dice. Y esto fue lo que el salmista tomó la decisión de hacer. Se apartó del mal. Dice en los versículos, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente, que dan una apariencia de una cosa, pero realmente viven otra. Aborrecí la reunión con los malignos, y con los impíos nunca me senté. Como que estuviera haciendo un recuento de lo que dice el Salmo 1. Busqué a los que aman al Señor para edificarnos espiritualmente. Rechacé a los que aman el mal, porque no quiero volver a caer en el pecado, y mucho menos ofender a mi Dios. Entonces esto te da seguridad. Vives en comunión con Dios y tienes seguridad de acudir a Él en cualquier momento. Encuentras lo precioso de esta situación, muy diferente a la del fariseo. Este hombre había dejado el mal, había enfrentado el pecado. Dice el versículo 6, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Qué significa esto? Cuando una persona iba al altar, al templo, el lavarse las manos era algo simbólico respecto de dejar el mal. O sea, una persona que hacía este ritual y se lavaba las manos para entrar al templo, daba a entender que ya en su interior había arreglado sus cuentas con Dios. Si había algo que confesar, ya lo había confesado. Si había algo que restaurar o restituir el daño que había causado a otras personas, ya lo había hecho. Y que estaba con manos limpias acercándose alrededor del altar para adorar a Dios. Enfrenté el pecado, lo arreglé y estoy ahora en comunión con Dios. Fíjense muy bien en esto. Muchas personas han caído en grave error al pensar que solamente lo confieso y ya. Y así hay muchas personas que viven, que creen que con que confiesen de todo corazón a Dios el pecado, ya está resuelto el pecado. Estas falsas o salvaciones espurias, que creen que por haber hecho una oración ya son salvos, y su vida no da ningún testimonio de esto. Que les comentaba que el caso más crítico que había escuchado de un hombre que llevaba más de 80 asesinatos y que gracias a Dios lo había perdonado de todos ellos. Y le dice una persona que lo escuchó, entonces saliendo de aquí ya no vas a volver a asesinar. No, ¿cómo no, hijo? Si es lo único que sé hacer. Pero Dios me va a seguir perdonando.
¿Sabes qué tendría que haber hecho él si realmente fuera un auténtico creyente? Si él volviera a hacer esto, tendría que ir a entregarse a las autoridades, declarar su falta. Todo esto es restituir el daño, pedirle perdón a sus familiares por haber sido él quien cortó la vida de ese familiar. ¿Cuándo va a hacer eso? Alguien que es auténtico cristiano nunca haría eso. Nunca osaría cortar la vida de otra persona, porque sabe lo que esto significa. Estoy cortando a alguien que está hecho a imagen y semejanza de Dios como yo. Jamás lo haría. Entonces, el lavar estas manos implicaba no nada más el confesar el pecado, es enfrentarlo, es restituir el daño causado. Y si robé, regreso lo robado y pido perdón a la persona que le robé. Hay una gran diferencia, ¿no? Este es un auténtico creyente. No mantiene el engaño. Y si adulteré, pedí perdón a mi esposa y pedí perdón a las personas que ofendí. Es una gran diferencia, ¿no? Y así es como Dios va cambiando nuestras vidas. Y de hecho, es también lo que nos lleva a temer al pecado. Primero, porque no quiero ofender a Dios. Segundo, porque no quiero verme en esa situación teniendo que arreglar cuentas con las personas para poder regresar a mi comunión con Dios. Porque no es hasta que he lavado en inocencia mis manos que puedo andar alrededor de su altar en comunión con Él. Entonces los elementos son el que he entregado, he enfrentado, me he apartado del mal, he enfrentado el pecado y tengo una actitud apropiada espiritualmente. Dicen los versículos 7 y 8. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Sí, he amado la habitación de tu casa. ¿Pero qué significa eso? ¿Acaso la amaba por ser una construcción majestuosa? Toda la belleza que Salomón había realizado para el templo, gran cantidad del material que había puesto su padre, y él mismo también aportó, y ya el pueblo había hecho aportaciones para la construcción de un templo magnífico. ¿Por eso lo amaba? No. Lo amaba porque ahí estaba la presencia de Dios. Bueno, nosotros también amamos estar en su presencia. Y esto significa en su comunión, día con día. No es algo que nada más vamos a hacer una vez a la semana. No es nada más cuando nos reunimos a escuchar alguna predicación. Es día con día. Aquí el salmista dice: he lavado en integridad, he lavado mis manos para andar alrededor de tu altar, oh Jehová, y poder exclamar con voz de acción de gracias y contar todas tus maravillas. ¿Cuáles son esas maravillas? Anhelo tener comunión contigo, el estar en tu casa, la habitación del lugar de tu morada, porque puedo contarles a todo el mundo lo grande que tú eres, las maravillas que has hecho en tu creación, en mi vida y en la vida de todos los que han rendido su vida a ti. Cuando yo veo mi vida de pecado y veo el resultado de mi caminar en Cristo de más de 37 años, contemplo sus maravillas. Es más, nunca me imaginé una vida así. Nunca. Y yo alabo a Dios por haberme permitido conocerlo relativamente joven, 25 años. Pero esto es lo que veía el salmista. Una vida en comunión con Dios y el resultado de esa vida en comunión con Dios.
Entonces él tenía una actitud espiritual correcta, en donde vivía en comunión con Dios, pero también vivía en comunión con sus hermanos en Cristo, en donde valoraba todo lo que Dios lo había perdonado y le permitía tener paciencia para con sus hermanos en Cristo. También nos rogamos, hermanos, que alentéis a los ociosos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que seáis pacientes para con todos, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, dice en 1 de Tesalonicenses 5, 14 al 16. Bueno, esto es lo que Dios espera de cada hijo suyo. Una actitud espiritual correcta. La incorrecta es que te la pases criticando a las personas, juzgando a las personas. Pero no olvides que tú también un día empezaste una vida cristiana y tenías mucho que traías todavía de tu vida antigua. Sé paciente para con todos. Que en alguna ocasión buscaste tu punto de comodidad y ahí te estancaste. Y alguien llegó y te amonestó y te alentó a seguir sirviendo al Señor. Haz lo mismo. Eso es tener una actitud espiritual correcta. ¿Te han ofendido? ¿Hablaron mal contra ti? Perdónalos. Porque tu corazón también sabe que tú has hablado mal de otros muchas veces, dice en Eclesiastés capítulo 7. Entonces, ¿qué debemos hacer? Perdonarlos. Como yo también necesito su perdón. Esta es una vida espiritual correcta. Y entonces vivimos en comunión con Dios. Estos son los elementos de esta seguridad. Pero también encontramos la súplica por esa seguridad. Dicen de los versículos 9 al 11: No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Pues tenemos este punto también de suma importancia: redímeme. Esa es la súplica de esta seguridad. Sin la redención yo no puedo tener seguridad. Mi conciencia me acusa constantemente. Sé que soy un hombre pecador, sé que voy camino al infierno, no necesito que nadie me lo diga. Mi conciencia, que ha sido puesta por Dios y que está de parte de Dios, que es ese sistema de alarmas que me dice cuando algo hago bien, que qué bueno, y cuando hago algo mal, qué malo, pero siempre estoy haciendo lo que es mal. Esa conciencia me acusa y me dice que efectivamente hay algo que arreglar. Por eso el salmista suplica por esa seguridad: redímeme. ¿Qué significa esto? Libérame de esta esclavitud que yo tengo hacia el pecado. Y esa es la obra maravillosa que hace Jesucristo cuando aceptamos su salvación. Al aceptar, al apropiar la sangre que Él derramó en la cruz por mis pecados, cuando yo tomo la decisión de cambiar de dirección, cuando yo tomo la decisión libre y voluntaria de levantarme del trono de mi vida, donde yo le he gobernado y la he vivido a mi antojo, para dejarlo ahora a Él que se siente ahí a gobernarla, y le rindo mi voluntad, en ese momento apropio la sangre de Jesucristo que me limpia de todos mis pecados. Y esto me permite tener comunión con Dios. Dios no puede tener comunión con el pecado. Cristo lo arregló en la cruz. Y al aceptar su perdón y al limpiarme con su sangre, me restaura a una comunión con Dios, donde Dios me hace su hijo y pone su naturaleza en mí. ¿Cuál es esa naturaleza? Su Espíritu Santo en mí. En ese momento Él empieza a gobernarla en su poder. En ese momento Él empieza a transformarme en su poder. Y en ese momento Él me libera de la esclavitud que tenía en el pecado cuando no tenía relación con Dios.
y ahora ya tengo la libertad para hacer la voluntad de Dios. Siempre va a estar el pecado al acecho, pero ahora tengo la libertad para hacer la voluntad de Dios en obediencia. Esto era lo que clamaba: redímeme, libérame de esta esclavitud que tengo por el pecado. Ten misericordia de mí, porque si tú no lo haces, no hay nada que me pueda salvar. O sea, yo sé que soy un hombre perdido por mi pecado, que esta es mi gran miseria, pero tu misericordia es pasar por alto esta miseria, perdonarla en Cristo Jesús, para restaurar mi vida contigo. Suplica por esta seguridad a través de esa redención por la misericordia divina. Y entonces le pide que lo libre del destino de los malos. Él sabe cuál es el destino de los malos. Una persona que muere sin una relación con Dios, sin haber arreglado sus cuentas con Dios, es un destino terrible que en la Biblia se llama el infierno eterno. El manicomio del universo ha sido algo con lo que muchos lo han clasificado. El infierno eterno. Eso es lo que le espera a los malos. Él dice: líbrame de ese destino. Él le dice: no me arrebates, no arrebates con los pecadores mi alma, en ese destino que van, ni con los ni mi vida de hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Esa es la vida que vive una persona sin Dios. Nosotros anhelamos que hayan gobernantes rectos, pero si no tienen relación con Dios es imposible que lo hagan. Son esclavos de sus propios pecados. Por eso sus manos están llenas de soborno. Señor, líbrame de esa vida. Llévame a una comunión contigo. Líbrame del destino de los malos. Y solo puede ser posible por medio de tu salvación. Y Dios lo hace. Dicen los versículos 9 y 10 y 11 esta hermosa bendición. Así es que David sentía esta seguridad porque en Dios estaba totalmente su confianza. Él aprendió acerca de quién era Dios. Y por eso él vivía en obediencia a su palabra. ¿Quieres tener esta gloriosa experiencia? Y poderle decir: Señor, júzgame porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Puede ser también tuyo este salmo. Es rendir tu voluntad a Cristo si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, es vivir en comunión con Él. Había en una ocasión un incendio en una escuela. Sonó la alarma, se les informó a los alumnos que había un incendio. Inmediatamente todos trataron de salir por la puerta y algunos quedaron gravemente heridos porque en esa desbandada algunos fueron tropezados, cayeron, pisoteados y finalmente se arregló esta situación y encontraron que una niña se había quedado en su pupitre sentada. Llega el maestro y la encuentra todavía con sus ojos llorosos y le dice: mi vida, ¿por qué no corriste? Y ella le dijo: ¿sabe, profesor? Mi padre es bombero y él me ha enseñado que cuando hay un incendio hay que quedarse quieto en el lugar donde uno está y no acudir hacia la puerta hasta que el lugar esté despejado, porque muchas personas ahí incluso han perdido la vida. Y que me debo quedar quieta hasta que se haya despejado el lugar o haya acabado el incendio. Y sabe, yo he creído en las palabras de mi padre y por eso me quedé en este lugar. ¿Cuántos de nosotros deberíamos creer en las palabras de nuestro Padre? Hacer lo que Él nos dice con absoluta confianza de que Él siempre nos dice la verdad.
y con esa confianza acudir cada día a su palabra. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por este hermoso salmo. Te alabamos, Señor, tu glorioso nombre, por todas las cosas que has hecho, no solo en la creación, sino también en nuestras vidas, al hacernos una nueva criatura en Cristo. Tú nos dices que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Agradecemos que tú lo hagas nuevo todo en nuestras vidas, Señor, a partir de ese momento en que aceptamos tu salvación. Señor, te queremos pedir que nos lleves a ser hombres de integridad, a estar dispuestos a que tú nos juzgues, que nos examines constantemente, porque anhelamos ser aprobados ante tus ojos y poder vivir en comunión contigo, Señor, y gozarnos en servirte. Señor, si alguno de los que han escuchado este mensaje aún no han aceptado tu salvación, tú llévalos a meditar en sus caminos y llévalos a rendirte su voluntad a ti. Llévalos a levantarse del trono de sus corazones para ya no gobernar ellos sus vidas, sino dejarte sentar ahí, Señor, para que tú los guíes, tú los gobiernes, tú los dirijas a través de tu bendita palabra. Y a los que ya te hemos conocido, permítenos buscarte en una mayor comunión cada día, gozándonos en ella, deleitándonos en andar alrededor de tu altar con manos limpias. Te lo pedimos en nombre bendito de Jesús. Amén. Pues que tengan un excelente domingo y que sea un domingo en donde puedan disfrutar con sus familias, y seguiremos orando para que Dios nos siga guardando de esta pandemia y nos mantenga en su paz. Que Dios los bendiga.